Bueno, buenas tardes a todos. Este es un video de la clase. En estos tiempos de epidemias, pandemias, vamos a tratar de implementar otros recursos. Como voy a hacer un video sobre la clase que tendríamos que desarrollar este sábado. Eh, la voy a explicar acá. Lo único que no vamos a tener es el ida y vuelta de preguntas y respuestas que ustedes me puedan ir haciendo, para lo cual voy a habilitar un chat en la plataforma. Una vez que suba el video, van a tener el material cargado, van a tener la clase cargada, tienen los apuntes de cátedra, y el otro recurso que vamos a hacer, vamos a implementar el chat. Vamos a poner una hora o 2 horarios, lo estoy viendo cómo lo manejamos, para que ustedes puedan conectarse y chatear en vivo y sacarse las dudas y las preguntas que tengan para hacerme. Bueno, bienvenidos al cuatrimestre. Vamos a tener 3 materias. Vamos a tener Derecho Farmacéutico, que es lo que vamos a hacer primero. Vamos a hacer una clase y otro video sobre Áreas Farmacéuticas 1. Y vamos a terminar con un video sobre la clase de Medicamentos 1. Lo que vamos a desarrollar en este cuatrimestre sobre el derecho farmacéutico va a ser toda la legislación vigente con respecto al ejercicio de la actividad farmacéutica, sus decretos reglamentarios, todo lo que tenga que ver con la ley en sí misma, multas, derechos y deberes de cada miembro de la oficina de farmacia, del farmacéutico, de los auxiliares, y todo lo que qué cosas obligatoriamente debe tener la farmacia y ese tipo de cosas. No se asusten si en algún momento del video llora un bebé, aparece una mujer, pues estoy acá en cuarentena con mi esposa y mi nena en este momento durmiendo la siesta, por eso aprovecho de hacer esta clase con ustedes. Bueno, como introducción al derecho farmacéutico, vamos a hacer una brevísima introducción a 2 definiciones sobre el derecho, una jerarquía normativa en la Argentina, digamos, cómo nosotros tenemos en cuanto a lo más importante. No se preocupen si esto no lo ven bien ahora en el video, este mismo PowerPoint lo van a tener subido en la plataforma, lo ponen mirando de ahí. Hablamos de cómo se constituye la jerarquía normativa en la Argentina, es decir, qué es lo más importante a lo menos, digamos, las normas a cumplir, lo más importante, digamos, en el pico de la pirámide, en la punta está la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales sobre derechos humanos o tratados que adhiere la Argentina a tratados internacionales. Por ejemplo, sobre el derecho al niño, esos son tratados internacionales donde la Argentina también adhiere. Y la Constitución es nuestra norma madre, digamos. Después van a venir las leyes nacionales, después van a venir los decretos nacionales, después ya una vez eso a lo que abarca el país, y después cada provincia tiene su constitución provincial, sus leyes provinciales, sus decretos provinciales, y después cada municipio puede tener las ordenanzas municipales. Esto quiere decir que no puede haber una ordenanza municipal que vaya en contra o quiera reglamentar una ley nacional. Esto abarca y es más importante que esto, ¿sí? Por eso la jerarquía y la pirámide normativa. Bien, en cuanto a una brevísima definición sobre lo que sería la ley y lo que sería un decreto, que ustedes habrán escuchado nombrar alguna vez, la ley es una elaboración razonada y consciente, contraria al antojo o capricho, y es una ley que emana siempre del poder legislativo, de la división del poder de nuestro país, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es el que dicta las leyes, el Senado, el Congreso y el Senado. Es una regla obligatoria, es decir, que la tenemos que cumplir todos, coactiva, permanente y no retroactiva. Y un decreto que reglamenta, un decreto puede reglamentar la ley, es una norma jurídica de carácter general que emana del Poder Ejecutivo, es decir, los decretos los hace el presidente en uso de sus funciones. Pueden ser decretos administrativos, decretos reglamentarios que reglamenten una ley, que actualicen una ley, podemos ver ejemplos, un decreto de emergencia o de necesidad y urgencia, que son los que se usan a veces cuando digamos, se tiene que hacer algún decreto urgente, digamos, por alguna necesidad inminente. Bien. Eso en cuanto a unas breves definiciones sobre lo que es la ley en nuestro país. Si mi sistema funciona, mis recursos, vamos a seguir a la siguiente. Y acá sí vamos a empezar a hablar de lo que es la ley 17.565.
Sepan que a lo largo del curso no vamos a hacer, digamos, mi metodología de dar las clases y de enseñar los contenidos y de después evaluarlos, jamás les voy a preguntar número de leyes, números de decretos, fechas, digamos, eso no necesito que se lo acuerden. Sí, la ley principal, que es la ley del ejercicio de la actividad farmacéutica y su decreto reglamentario, pero la ley 17.565 es la que nos interesa. También la voy a subir el cuerpo de la ley entera, el desarrollo de la ley, nada más para que lo tengan, no es tan larga, son unas 14 páginas, 15 páginas, pero yo en estas clases le hago un resumen de lo que dice la ley, lo que para mi criterio sería lo más importante. Está dividido en distintos títulos, sobre las farmacias, sobre las droguerías, sobre las herboristerías. Nosotros vamos a abocar más en lo que sea de las farmacias, que es lo que nos interesa a nosotros. Por eso ustedes están estudiando la tecnicatura en farmacia, porque en un futuro serán los miembros de la oficina de farmacia. Dice, en primer lugar, que la preparación de recetas y despacho y venta al público de todo lo que sea droga, medicamentos o especialidades medicinales solo es efectuado en farmacias, pudiéndose anexar productos destinados a la higiene, así como desinfectantes, insecticidas y otros sometidos al control de autoridades sanitarias. La farmacia, cuando pide una autorización para vender medicamentos, también puede anexar perfumería, productos de limpieza, todo con la respectiva autorización y sobre todo las especialidades medicinales. Esta ley después tuvo su decreto reglamentario donde prohibía la venta de medicamentos fuera de la farmacia. Porque antes, en una época, se vendían medicamentos en kioscos, en almacenes, en supermercados. Bueno, ahora específicamente después se reglamentó para que sea exclusivamente en farmacias. Las farmacias que deben ser habilitadas por la autoridad sanitaria competente. En nuestro país, la autoridad sanitaria la que autoriza es el Ministerio de Salud. También lo puede hacer la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y los ministerios o secretarías de salud provinciales. Pero esas son la autoridad competente, es decir, el que tiene la competencia para poder habilitar o no un establecimiento para que funcione como farmacia. La autoridad sanitaria es la que autoriza, quedando sujeta a la fiscalización y control, es decir, puede tener periódicamente, una vez que habilita, no es que eso es de por vida, sino que tienen que hacer fiscalizaciones y controles la autoridad sanitaria en las farmacias, las inspecciones que se hacen habitualmente, las visitas a las farmacias y el control de que todo funcione de acuerdo a la ley. La que puede suspender la habilitación, disponer clausura cuando las circunstancias lo ameritan, por ejemplo, si hay condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, farmacias que no cumplan con los libros obligatorios, farmacias que, por ejemplo, tengan stock para la venta de medicamentos vencidos. Bueno, una serie de cuestiones por la cual cuando se hace una inspección puede disponerse la clausura de la farmacia, la quita de la habilitación, una sanción para el director técnico. Bueno, hay distintas multas que puede aplicar la autoridad sanitaria cuando hace un control, una fiscalización. Otra cosa que es interesante, que en las localidades donde no existen las farmacias, se pueden habilitar botiquines de farmacias donde venden medicamentos de determinadas características, no todos, donde no tienen un director técnico farmacéutico, sino técnicos auxiliares trabajando y tienen algunas cuestiones habilitadas para vender y otras no, que después lo vamos a ver en el desarrollo de la ley. En cuanto a lo que decía de las habilitaciones, ¿qué pasa cuando una farmacia solicita habilitación? Lo hace a la salud pública, al Ministerio de Salud Pública, y allí se debe incluir, digamos, hace un pedido donde se ponga el nombre de la farmacia, la razón social, la ubicación y domicilio, los datos de identificación del director técnico, la declaración relacionada con el tipo y rama de actividad, es decir, si va a ser farmacia, farmacia y perfumería, farmacia, herboristería. Bueno, todas las actividades que va a desarrollar la farmacia tienen que estar especificadas en la solicitud de habilitación. Bien, esto está resumido, ¿no es cierto? Si ustedes cuando leen la ley van a ver que todo esto después, los decretos reglamentarios, dicen las especificaciones de cada ítem lo que tenga que cumplir. Por ejemplo, requisitos: un local para despacho, pisos, zócalos, ubicación de estantes, local para laboratorio, depósito de drogas y productos químicos, heladera, armario con llaves. Cosas que tenga que cumplir. Después el decreto reglamentario nos va a decir el local para despacho, qué medidas tiene que tener específicamente, cuánto de lo mínimo, en la superficie mínima, cuánto el local de laboratorio, qué pasa con las heladeras, qué pasa con los armarios con llaves, qué medicamentos van ahí. Eso está todo reglamentado con los decretos posteriores. La ley nos habla solamente de los requisitos a cumplir. Bien, todo lo que sea, después una vez que está la habilitación, se da el ok para que la farmacia digamos, está habilitada y pueda funcionar.
todo lo que sea una reforma, una ampliación, un cierre temporario, un cierre definitivo, reapertura, a veces la farmacia se vende, hay cambia de propietario o se muda, todo eso debe ser previamente autorizado, informado a la autoridad sanitaria. Otra cosa que pasa es que si la farmacia permanece cerrada por más de 30 días corridos, se considera una entidad nueva en caso de su reapertura y debe iniciar nuevamente los trámites de la habilitación correspondientes. Si la farmacia no puede cerrar más de 30 días. Esto estén atentos porque yo se lo suelo tomar. ¿Cuántos días puede quedar cerrada la farmacia? Por lo general la farmacia no cierran, pero si es una farmacia unipersonal donde hay un farmacéutico solo trabajando, bueno, no puede tomarse, por ejemplo, vacaciones más de 30 días porque debería empezar de vuelta la solicitud de autorización. Esto lo van a ver así súper rápido, yo les voy a hablar, este video no lo quiero hacer muy largo. Todas las preguntas, voy a habilitar el chat de preguntas y respuestas online. Después ya les dije, vamos a hacerlo, si puedo, en 2 horarios distintos, para los que puedan hacerlo a la mañana o hacerlo a la tarde. Vamos a ver cómo nos podemos comunicar. Mi plataforma, yo entro todo el tiempo. Ustedes pueden comunicarse, si no estoy online, mandar mensajes, yo los leo. Tratemos de hacer una comunicación lo más fluida posible, aunque no nos podamos ver cara a cara, que se puedan sacar las dudas y bueno, yo también orientarlos a ver en qué es lo que los puede ayudar y qué es lo que les parece más importante a mí y a ustedes en cuanto a las clases. Bien, después la ley nos habla sobre lo que es el sistema de turnos. Ustedes habrán oído más de una vez, o habrán oído lo que es la farmacia de turno. En lo que es los turnos puede ser de dos maneras. Lo que es el despacho nocturno, que es las autoridades sanitarias lo requiera por urgencia, extender un horario fuera del horario comercial, se puede hacer. Y lo que son los turnos propiamente dichos, sino que es el esquema de turnos donde la farmacia debe cumplir obligatoriamente, además del horario habitual de atención al público, un horario rotativo, depende de cada localidad cómo se organiza. Hay localidades que tienen un cronograma especificado de turnos, donde las farmacias se van turnando justamente. Hay localidades donde una farmacia entra de turno una semana y cambia la semana otra farmacia. Eso se ponen de acuerdo los colegios farmacéuticos junto con los gobiernos municipales o provinciales, a ver cómo establecer el esquema de turnos. Sí saber que los turnos, en caso que tocan, son turnos obligatorios. En caso, por ejemplo, en ciudades más grandes, donde por ejemplo la farmacia tiene a menos de 200 metros una farmacia abierta a las 24 horas, puede obviar hacer el turno, pero sí indicando en un cartel, si se encuentra cerrada o porque se va a vacaciones, le toca el turno y se va a vacaciones, tiene que indicar en la puerta de su farmacia que se encuentra cerrada y un cartel visible donde se indique la farmacia abierta más próxima. Sobre todo pasa cuando hay farmacias 24 horas, se indica dónde está la más próxima, para que la gente no tenga que andar recorriendo toda la ciudad en busca de la farmacia de turno más próxima. Bien, perdón, me voy a tomar agua porque suelo hablar mucho y de corrido y lo voy a volver loco de tanto hablar. Otro apartado de la ley, ven que yo no les pongo ni qué artículo es, ni en qué parte de la ley está, sí que estamos hablando siempre de las farmacias, de lo que tenga que tener la farmacia. Otro apartado es en lo que respecta a envases y rotulados. En farmacias que elaboran medicamentos o que fraccionan medicamentos, es decir, hoy en día ya las farmacias no tienen su laboratorio de producción o de elaboración de medicamentos, muy pocas tienen, todavía existen por supuesto donde hacen formulaciones magistrales, pero por ejemplo si la farmacia en algunos casos, no sé, compra crema base, vaselina, algún medicamento a granel y lo envasa en unidades más chicas, tiene que rotularlo, envasarlo y rotularlo. Rotularlo quiere decir ponerle una etiqueta donde diga qué es lo que tiene el contenido, digamos. Los envases están claramente rotulados en idioma nacional, sin raspaduras ni enmiendas. O sea, no se puede tachar, no se puede borrar, no puede hacer nada. Los rótulos de botellas, envases plásticos, frascos, paquetes, cajas, siempre debe estar claramente indicados si están destinados para uso interno o para uso externo. Es decir, para aplicar sobre la piel, por ejemplo, eso es lo que es uso externo, o un medicamento, un comprimido, un jarabe, algo que sea para tomar, eso es de uso interno. Y la ley indica que se define con un rótulo de color blanco, lo que sea para tomar, para uso interno, y un rótulo de color rojo para uso externo. Cuando compre una crema, si compra una crema elaborada en la farmacia, van a ver que tiene un rótulo rojo porque indica que es para uso externo. En dicho rótulo debe figurar también el nombre, el apellido y el título del director técnico, indicar domicilio de la farmacia, el nombre del facultativo que prescribe, o sea, qué médico te indicó esa fórmula magistral, y la transcripción completa de la fórmula. No sé si esto es difícil de explicarlo así, quizás en un video. La fórmula magistral es cuando el médico considera que no existe una droga en la dosis que él considera que tiene que usar el paciente, entonces lo manda a preparar.
Quiere decir, por ejemplo, una crema de uso externo antiinflamatoria con un corticoide común, que algunas quizás han escuchado, que tenga, por ejemplo, betametasona, las marcas comerciales venden la betametasona al 0,1%, por ejemplo. El médico puede considerar que necesita una dosis más alta y además combinarlo con un antimicrobiano, con un antibiótico, con un antimicótico. Entonces, él detalla la fórmula escrita en una formulación magistral, y eso es lo que tiene que estar preparado en la farmacia y rotulado de esta manera. Por ahí no es tan común, pero quizás tengan la suerte de trabajar el día de mañana en una farmacia que elabora medicamentos y tienen que saber esto cómo es, todo lo que tiene que tener el rótulo. Bien, otro apartado habla sobre los libros de uso obligatorio. Esto es importante saberlo porque lo primero que cuando se hacen controles o inspecciones se va a ver el libro de obligatorio, sobre todo el libro recetario y el libro controlador de estupefacientes. Hoy en día, esto tengan en cuenta, los 4 libros 5 que nos marca la ley, los decretos posteriores lo fueron dejando solamente, se exige el libro recetario y el libro controlador de estupefacientes. El libro recetario se le anotan diariamente y por orden numérico las recetas despachadas, copiándose íntegramente y haciendo constar el nombre del profesional que la firma. Esto es lo que serían los medicamentos de venta bajo receta archivada. En un ratito más les voy a contar lo que es los 4 tipos de condiciones de venta que tienen los medicamentos y cuáles van a anotarse en el libro recetario y cuáles no. Y otro grupo aparte, otros medicamentos aparte, son los estupefacientes, morfina y sus derivados, sobre todo esos son los que más se trabajan. Yo les digo lo que se trabaja, por ejemplo, en la farmacia donde yo trabajo actualmente, no trabajamos con estupefacientes, no vendemos, porque tiene un mecanismo de compra de la farmacia que nosotros con unos vales, bueno, es medio engorroso el sistema para la farmacia comprarlo para poder venderlo, pero sí tenemos el libro controlador porque es obligatorio que lo tengamos, aunque no movamos, no vendamos estupefacientes. Y los libros recetarios, estos serían los que son bajo receta archivada, receta doble, receta duplicada, tienen distintas formas de llamarla, que les voy a contar cuáles son. Esos medicamentos, eso sí, se transcriben al libro, donde se pone en el libro recetario, que les muestro una fotito, el médico que prescribe, qué medicamento es, qué dosis, cuántas unidades, bueno, se detalla brevemente en un renglón eso numerado por el día y bueno, un orden numérico, digamos. Se folian en el libro recetario. Les voy a mostrar un ejemplito. Después antes la ley obligaba al libro de inspecciones, libro para anotar las ventas de sacarina, que la ley es de 1967, se derogó posteriormente, y libro para anotación de venta de sustancias venenosas o corrosivos. Esto ya no es obligatorio estos últimos 3, pero bueno, la ley lo nombraba en el año 67 cuando se hizo originalmente la ley de ejercicio de la actividad farmacéutica. El libro lo van a ver acá una fotito. No ven todavía. Primero les voy a decir las normas de expendio. Estas serán las 4 tipos de condiciones de venta. En la farmacia se ajusta el expendio de drogas, medicamentos o especialidades medicinales. Más adelante en otras clases vamos a detallar y a definir bien lo que son las drogas, los medicamentos o las especialidades medicinales. Pero digamos, todo lo que vende la farmacia es de acuerdo a 4 formas. Lo que son expendio legalmente restringido. Esto es lo que hablamos de los estupefacientes. Estupefacientes que son morfinas y derivados, anorexígenos derivados de anfetaminas. Bueno, hay un grupo de medicamentos, que después vamos a ver algunos ejemplos, que está legalmente restringido. Es decir, el médico prescribe en forma de 3 recetas, se dice por triplicado, donde uno lo usa la farmacia para comprarlo, uno le queda al paciente y uno queda archivado en la farmacia y se pasa al libro de estupefacientes. Bueno, esas son lo más difícil de comprar, digamos, tiene que ser sí o sí por triplicado, son drogas que por algún motivo, que después vamos a ver, es restringida la venta, digamos. El segundo caso es los expendios bajo receta archivada. Estas son las que se venden por duplicado. El médico receta una receta doble, digamos, una que queda en la farmacia y se archiva, y otra que puede ser para la obra social, o si no tiene obra social se dejan las dos en la farmacia, pero tiene que recetar la receta archivada, quiere decir que la farmacia la tiene que guardar. Las recetas archivadas son las que quedan transcriptas al libro recetario
para la posterior presentación o cuando hay una inspección. Las recetas estas se deben guardar en la farmacia por un plazo de 2 años. Se lleva un registro de la venta de estos productos. Lo que son legalmente restringidos, en el libro de estupefacientes se registra la compra, cuando la farmacia compra se asienta en el libro cuánta cantidad compra, y cuando vende ese producto también se asienta qué cantidad vende. Esto en los medicamentos de expendio bajo receta archivada solo se transcribe la venta y el profesional que prescribe y demás. El ejemplo de esto son todo lo que sean benzodiazepinas, que son un grupo de medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, que tienen la posibilidad de generar dependencia o digamos adicción, una cierta tolerancia. La tolerancia es cuando necesitan ir aumentando la dosis para tener el mismo efecto. Entonces la venta está controlada. Analgésicos, todos los derivados de la morfina que puedan ser, por ejemplo, el tramadol o ese tipo de medicamentos que son de receta archivada. Por ejemplo, el tramadol es un derivado lejano de la morfina y es venta bajo receta archivada. La codeína es un derivado también de la morfina, pero es mucho más potente, mucho más capaz de generar dependencia y demás, entonces es con venta legalmente restringida. Bueno, el grupo de las benzodiazepinas, sobre todo, benzodiazepinas lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año, porque lo vamos a ver en medicamentos 1, medicamentos 2. Es un grupo muy interesante de drogas, estas que pueden generar dependencia, que actúan a nivel del sistema nervioso central, pero para que tengan una introducción, digamos, todo lo que son los que terminan en clonazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam, todas las que terminan en cepam, que es del grupo de las benzodiazepinas, que marcas comerciales, Rivotril, Clonagin, todas esas pertenecen a este grupo, los que se tienen que vender con receta archivada. Incluso hay algunos medicamentos que no por actuar en el sistema nervioso central, pero por ejemplo que provocan sueño, también se controla. Esto quiere decir que se controla la venta, digamos, que no es ilimitada la venta. El tercer grupo, después esto les va a generar un montón de preguntas, porque todos los años me pasa, las condiciones de venta, cuándo se vende y cuándo no, una cosa. Yo voy a contar lo que es la ley y lo que pasa en la práctica también. El tercer grupo es el de expendio bajo receta, medicamentos que son bajo receta, pero no necesitan ser transcriptos en el libro recetario. Por ejemplo, acá yo suelo extenderme mucho, pero para ponerles ejemplos claros. El ibuprofeno es un medicamento de venta libre o de venta bajo receta de acuerdo a la dosis. En lo que es una presentación para adultos de comprimidos, lo que son el ibuprofeno, por ejemplo, de 400 miligramos es de venta libre, pero el de 600 miligramos, ya la dosis es más alta, es de venta bajo receta. Debería venir con receta del médico a comprarlo. Un ejemplo básico que es el ibuprofeno. Eso es lo que dice la ley. Lo que pasa en la práctica, por lo general, muchas cosas de que se expendio bajo receta no se venden con receta, porque un Naltrón 600, un ibuprofeno 600 se suele vender como si fuera de venta libre, aunque no lo es. Esos son los grises que tiene la ley, digamos. Algunas cosas se pueden vender o se venden habitualmente, no es que se pueden vender, se venden habitualmente sin receta. Como también hay un ejemplo muy claro, que son los antibióticos. Los antibióticos, por un tema de abuso, de que genera resistencia a los antibióticos y demás, se trata de controlar la venta. Ya el medicamento, un dolor de muela, el paciente viene y pide una amoxicilina como si fuera de venta libre, ni siquiera es de venta bajo receta, debería venir con receta, y si ustedes observan alguna caja, algún estuche de algún medicamento, aunque sea una amoxicilina de 500, dice venta bajo receta archivada, como si tuviera que pasarse al libro. Esto no se hace en la práctica, no se transcriben al libro los antibióticos, pero para la ley son así. Expendio bajo receta, también el ejemplo de ibuprofeno, lo pongo en el mismo ejemplo del ibuprofeno para chicos. Al 2% dice venta libre, al 4% suele ser bajo receta. Ustedes todo lo que vean en los medicamentos, digamos, ahora esperen que le pongo en la última condición de venta, el medicamento de venta libre. Estos son de venta libre, quiere decir que por lo general sus efectos secundarios son muy escasos o muy bajos, o muy poca posibilidad de que con el abuso del medicamento se genere alguna complicación, algún evento adverso, que todos los medicamentos tienen. A ver, todo lo que ustedes vean una propaganda en la televisión, los medicamentos de venta libre pueden tener publicidad, pueden ofrecer muestras gratis. Por ejemplo, vemos las publicidades de Tafirol Plus, de Adrián Suárez y su amigo,
todo el tiempo. Ese medicamento tiene una mezcla de paracetamol de 500 y diclofenac de 25 miligramos. Esos dos medicamentos son de venta libre, la combinación de ambos también. Pero por ejemplo el Anaflex, que también hace propaganda, es un diclofenac de 25 miligramos, que es la única dosis que es de venta libre. Después existen muchas presentaciones de, por ejemplo, diclofenac de 50 miligramos o de 75 miligramos, que son bajo receta. Este sería el que menos, el expendio libre, medicamentos de venta libre, es el que menos restricciones tiene. Si después pasamos al de bajo receta, y así vamos subiendo en cuanto a condiciones de venta, digamos, más específicas. Bien, 4 condiciones de venta, entonces recuerden, cada una con sus características. Esto después lo quiero que me repregunten qué pasa con algunos medicamentos de venta libre que se venden como de venta bajo receta, que se venden como venta libre. Le va a generar bastantes preguntas esto, pero bueno, más o menos para que tengan un adelanto de cómo es cada condición de venta. Bien, pasamos al siguiente, si mis recursos técnicos me dejan. Ahí tenía una foto, no se va a ver nada, no importa, después lo van a ver en la diapositiva. Es una foto de un libro recetario, el libro donde se transcriben los medicamentos de venta bajo receta archivada, venta bajo receta con duplicado, digamos, donde está como con mes y día, digamos, con mes y año, las hojas foliadas, numeradas, y acá se pone el número de receta que uno le asigna a la receta que va a transcribir, qué médico prescribe, cuál es la fórmula de la prescripción, esta es la fecha, ¿no? Día, mes y año, qué es lo que prescribe en cantidad, precio no hace falta, acá ponemos los datos de la persona que lo retira. Cada farmacia tiene su mecanismo. Yo lo que hago es poner, por supuesto, el número sí o sí, el médico que prescribe, la descripción del medicamento y los datos del paciente que retira. Eso es lo que por lo general se hace. Acá te pide cantidades en gramos y precios que no se usa. Ya los libros vienen ya ahora prearmados con esa fórmula que yo les digo de transcribirlo. Bien, acá les pongo ejemplos de las condiciones de venta. Las condiciones de venta de la más estricta a la menos. En realidad estoy haciendo una diferencia en lo que es venta bajo legalmente restringida. El metilfenidato es una droga que se usa para el trastorno de ansiedad, para el déficit de atención en niños, sobre todo. Es un derivado de una anfetamina que actúa a nivel del sistema nervioso central, entonces es sumamente controlado digamos, esto que sea controlado, que tenga posibilidad de generar dependencia, no quiere decir que es un medicamento peligroso, ni que es malo, ni que nada, solamente que su venta está restringida para que tenga un control del médico que la prescribe, de la farmacia que la dispensa, y no evitar el abuso o la recompra sin consultar al médico del paciente, por ejemplo. Sobre todo esto es un metilfenidato para el trastorno de ansiedad o déficit de atención en niños, el famoso TDA. En la caja nos aclara que es venta bajo receta oficial y decreto. Esto, venta bajo receta oficial y decreto, acá aclara que es un psicotrópico lista 2. La condición de venta bajo receta oficial y decreto es esa venta legalmente restringida, ¿no? Que se vende por triplicado. En comparación con acá a la derecha tenemos un alprazolam, cualquier alprazolam de 0,5 miligramos, donde la condición de venta es de venta bajo receta archivada. Esta es la condición siguiente, digamos, un poco menos estricta que esta, pero más estricta que el venta bajo receta o el venta libre. Nos dice que es un psicotrópico de lista 4, después vamos a ver qué es cada cosa. Pero le ponía ejemplo de las dos condiciones de venta más restrictivas, digamos. Bien, seguimos a otro apartado de la ley. Otro apartado de la ley habla de la dirección técnica, o sea, el director técnico, que es un profesional farmacéutico, debe ser un farmacéutico y es el responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes. Cuando cae una inspección, la persona legalmente responsable por todo lo que pasa en el funcionamiento de la farmacia es el director técnico. Uno como director técnico tiene sus técnicos trabajando, sus auxiliares, su personal auxiliar, digamos, que asume todas las responsabilidades y puede hacer un montón de cosas, pero ante la autoridad sanitaria, ante la autoridad competente, el que responde siempre es el director técnico. Por eso, a veces el director técnico, yo en mi caso, que soy director técnico de la farmacia, trato de estar o tengo que estar al tanto de cada actividad que se desarrolla en la farmacia, que mis técnicos y mis auxiliares por ejemplo, no vendan medicamentos que no deben, que sí pueden orientar al paciente en determinadas cosas, pero que todo bajo la supervisación y el ok mío, digamos.
por esta cuestión de ser el responsable máximo de la farmacia. Cualquier cosa que pueda pasar, un medicamento mal entregado, una receta que no se leyó bien, no se interpretó qué medicamento decía y se le dio otro, que pasa todo el tiempo en la práctica, genera que la responsabilidad puede pasar que demos una dosis menor y el paciente no cumpla con su tratamiento porque estamos dando una dosis menor, que le demos una dosis mayor y le probamos generar un perjuicio. Bueno, un montón de cosas que pueden pasar en la práctica. Cuanto más controlado está por el director técnico, es el responsable ante la autoridad sanitaria. Y el que en el último caso, si tiene alguna penalidad, es sobre el que recae la inhabilitación de la matrícula, la clausura de la farmacia y demás, en los casos extremos. Pero todo el tiempo sepan que la tarea que ustedes hacen recae, si tienen algún problema, en el director técnico. La responsabilidad del farmacéutico no excluye la responsabilidad personal de los demás profesionales o colaboradores, ni de las personas físicas o ideales propietarios de la farmacia. Es decir, ustedes son también corresponsables, aunque la pena recaiga sobre el farmacéutico. En caso de que el director técnico se deba ausentar de la atención de la farmacia, puede quedar a cargo de los auxiliares, farmacéuticos auxiliares, pudiendo despachar recetas médicas. Los auxiliares de despacho, los técnicos en farmacia, auxiliares de farmacia y demás, despachar solo medicamentos de venta libre. Esto es lo que dice la ley. Acá es donde también abre un paréntesis y hay un gris. Ustedes como técnicos de farmacia, o a los que han hecho el curso en su momento que existía de auxiliar de farmacia y demás, despachan todo tipo de medicamentos, no es que despachan solamente medicamentos de venta libre. La ausencia del DT debe constar en el libro recetario, así como también su reemplazo en forma momentánea. Es decir, yo me tomo vacaciones, 15 días, debo dejar asentado en el libro que me voy de vacaciones, durante qué periodo y a cargo de quién queda la farmacia. Queda prohibido para el director técnico, entre otras cosas, esto es importante, participar en honorarios con médicos, es decir, que el médico prescriba específicamente en nuestra farmacia y compartimos alguna ventaja económica. O con los laboratorios, que pasa mucho, los laboratorios inducen a la venta de determinado producto en determinada farmacia y eso no corresponde éticamente y también la ley lo dice al farmacéutico quedar con el laboratorio en algún tipo de coparticipación, digamos. Y tampoco inducir a adquirir determinados medicamentos o delegar en el personal auxiliar facultades o funciones atribuidas propias, es decir, ustedes no podrían, por ejemplo, firmar el libro recetario por mí, con su firma. Es una atribución que le corresponde al director técnico. Ustedes pueden hacer otro tipo de cosas, ayudar, digamos, por ejemplo, transcribir, un auxiliar puede transcribir las recetas al libro, pero siempre la firma y el que da el ok y el consentimiento que está todo bien pasado y de acuerdo a la ley es el director técnico. Sin perjuicio de lo establecido, es obligación del farmacéutico también prestar la colaboración que les sea requerida en caso de epidemias, desastres u otras emergencias. Este punto parecía que yo lo había puesto así nomás. En un momento como el de hoy, nosotros somos los farmacéuticos personal esencial. Tenemos que continuar nuestro trabajo porque se nos requiere en caso de epidemias o pandemias como la que estamos transcurriendo hoy en día. Esto es una obligación nuestra. Hicimos un juramento y tenemos que trabajar, colaborar cuando se requiere en estos casos. También preparar, la obligación del farmacéutico, preparar o despachar las recetas, vigilar el cumplimiento de las indicaciones que imparte a su personal auxiliar, es decir, todos los trabajos que se le delegan al personal auxiliar, tiene que vigilarlo y comprobar que se cumplan, que actúen dentro de los límites de su autorización, que no se manden a hacer cualquier cosa, siendo solidariamente responsables si por insuficiente o deficiente control de los actos resultase un daño a terceros, es decir, soy responsable de que ustedes o el personal auxiliar pueda generar algún perjuicio a nadie. No puedo echarle la culpa que te equivocaste, vos no interpretaste bien la receta y es un problema tuyo y un error tuyo. El error también es mío porque yo debería haber vigilado y estar al tanto de que esa facultad que tenés vos de atender al paciente y dispensarle correctamente el medicamento tenía que estar bajo mi supervisión. Perdón. Estoy hablando muy rápido, pero no quiero extenderlo mucho el video. Insisto, vamos a poner el canal de chat para preguntas y respuestas. Bien, terminamos con la ley de ejercicio de la actividad farmacéutica y pasamos a otra ley que era la 16463 de medicamentos y sus decretos reglamentarios, que quiere decir específicamente acá hablando de los medicamentos y no sobre las farmacias, sino el medicamento en sí. En esta ley, la ley 16463, esta ley habla sobre la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito de drogas, productos químicos, reactivos, todo lo que la farmacia, formas farmacéuticas, medicamentos, todo lo que esté dentro de la farmacia está abarcada por esta ley.
todo producto de uso o aplicación en medicina está abarcada por esta ley. Las actividades solo podrán ser realizadas en establecimientos autorizados por la autoridad sanitaria, es decir, habla un poco lo mismo que la otra, digamos, ¿no? Ningún laboratorio productor, droguería, distribuidora o farmacia puede operar sin ser habilitada por la autoridad sanitaria y bajo la dirección técnica de un profesional. Un profesional farmacéutico es director técnico de una farmacia o de una droguería o de un laboratorio de productor o importador. Bien, los productos que comprende esta ley deben reunir las condiciones establecidas en la Farmacopea Argentina, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Bien, en la ley adopta las siguientes definiciones. Lo que va a ser un medicamento, principio activo, droga farmacéutica, lo que es el nombre genérico, son definiciones que yo les voy a dar. La especialidad medicinal o farmacéutica. El medicamento es la preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a la cual se le administra. Eso sería un medicamento. El principio activo o droga farmacéutico es la sustancia química específica, digamos, o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural o sintético que poseen un efecto farmacológico y se emplea en medicina. Es decir, el principio activo es la droga pura, digamos, sola o mezclada con otras drogas que forman un medicamento. Digamos. El medicamento es el principio activo más excipientes, más otras cosas que le dan su determinada forma farmacéutica, su determinada solubilidad, color, gusto, lo que sea. Es el medicamento. El medicamento está formado por un principio activo y excipientes. Después lo vamos a desarrollar más, pero para que vean la diferencia entre estas definiciones, principio activo o medicamento. Nombre genérico es la denominación de ese principio activo, y cómo se llama. Si corresponde una asociación de estos, y dos medicamentos asociados pueden tener un mismo nombre genérico, adoptado por la Autoridad Sanitaria Nacional o su denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud cuando un producto que no se elabore acá y se importe, por ejemplo. Y la especialidad medicinal es todo medicamento, es decir, el medicamento es eso que veíamos, la preparación del producto farmacéutico con sus excipientes que se usa para la prevención, diagnóstico, bla, bla, bla. La especialidad medicinal o farmacéutica es ese medicamento designado por un nombre convencional, que puede ser una marca comercial o no, o por el nombre genérico, que corresponde a la composición y expendio, de composición cuantitativa, definida, declarada y verificable, y de acción terapéutica verificable. Es decir, ya sería la forma farmacéutica, la especialidad medicinal es ya cuando tiene una dosis específica, una determinada vía de administración, una acción terapéutica específica, es el medicamento que cumple con esas, que tiene un nombre ya determinado. Eso sería lo que sea la especialidad medicinal. A ver si me explayo un segundito más en esto. Por ejemplo, el principio activo puede ser paracetamol. El medicamento es el paracetamol, el paracetamol combinado con otros comprimidos. Paracetamol 500 en comprimidos, ese es el medicamento, porque ya está asociado con determinados el principio activo ya está asociado con excipientes que le dan la posibilidad de poder comprimirlo, de hacer un comprimido o hacer un jarabe o hacer un tecito para tomar. Pero el principio activo es el paracetamol, el medicamento es el paracetamol más los otros productos. Y la especialidad medicinal es el Tevic, por ejemplo, que es paracetamol granulado y la posibilidad de tomarlo caliente y que se disuelva o que sea efervescente o lo que sea. Esa sería la especialidad medicinal, que es para uso oral, por ejemplo, ya tiene una determinada forma de administración y una forma farmacéutica y demás. Y el nombre genérico como sería paracetamol. No sé si se entiende, también repregunten cuando hagamos el chat si no entienden esto. Eso acuérdense que lo estoy explicando ahora y lo van a ver también en las diapositivas. Se crea el registro de especialidades medicinales o farmacéuticas. Esto es cómo se inscriben los medicamentos cuando se solicita una autorización de comercialización de un medicamento específico. El nombre propuesto, la fórmula, cómo es la fórmula definida y verificable, digamos, se pueda hacer un análisis y determinar que esa droga está presente y en esa cantidad que dice, qué forma farmacéutica tiene, si va a ser un jarabe, un comprimido, una solución para administración intravascular, intramuscular, lo que sea. Clasificación farmacológica, haciendo referencia al código de clasificación, bla, bla, eso no lo vamos a ver. Información técnica de control, es decir, periodo de vida útil, cuando técnica de control, periodo de vida útil, método de elaboración y datos sobre la biodisponibilidad del producto. Esto quiere decir que corresponde a un lote, que tiene una fecha de vencimiento, cómo se elaboró y demás. Proyecto de rótulos y etiquetas, donde conste, para pedir la autorización tiene que también presentar cómo va a estar el rótulo, digamos, la etiqueta, donde en ese rótulo tiene que figurar, ahora lo vamos a ver más adelante con unos gráficos,
nombre y dirección del laboratorio, nombre del producto y qué nombre genérico tiene, fórmula por unidad o forma farmacéutica, fecha de vencimiento, bueno, y además tiene que tener la leyenda medicamento autorizado por el Ministerio de Salud y Acción Social, o Ministerio de Salud dice ahora solo, y un número de certificado, que es que le asigna la autoridad sanitaria para poder comercializar ese producto. Esto también sirve para cuando, si por algún motivo, en alguna inspección, la ANMAT detecta que hay un lote adulterado, un lote robado, un lote vencido, puede identificarlo por un número de certificado o un número de lote. Entonces retirar un lote del mercado porque fue adulterado es más fácil rastrearlo, ¿sí? Y también, además de los proyectos de rótulos, toda la descripción del producto para solicitar la autorización de la especialidad medicinal, un proyecto de prospecto que reproduce esta información, más advertencias, precauciones, cualquier prospecto que ustedes lean de un medicamento, donde dice la posología, digamos, la forma de tomarlo, para qué está dado, cuáles son los efectos secundarios, qué pasa con la interacción con otros medicamentos. Toda esa información se hace un proyecto de prospecto y se presenta también para solicitar la autorización. En el mismo año y por decreto se crea la ANMAT. Esta ANMAT, con la ley de medicamentos, se crea la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médico, que va a ser autoridad competente y de control sobre la sanidad y calidad de las drogas, reactivos, vigilancia de la eficacia y efectos adversos. Ellos van a ser los encargados, más adelante lo vamos a hablar sobre la farmacovigilancia. También ellos controlan productos de higiene, cosmética y tocador. Ustedes van a ver que siempre, si en las noticias salen que la ANMAT retira un lote de alguna miel casera, un lote de algún desinfectante. Ellos están al tanto del control de todos los productos, incluidos medicamentos y alimentos. Controla los procesos de elaboración y fraccionamiento y acciones de prevención y protección de la salud en la población. También se establece que el INAME, el Instituto Nacional del Medicamento, funciona dentro del ANMAT, es específicamente el INAME para los medicamentos. Bien, con esto terminamos. Era un chiste que no lo van a alcanzar a leer desde ahí, no importa, lo van a leer en las diapositivas. Bueno, cualquier cosa vamos a habilitar el chat próximamente para que puedan sacarse las dudas. Estén atentos a la plataforma. Yo voy a poner el horario en que vamos a hacer el chat y seguimos en contacto. Gracias, chicos.